través del Museo del Templo Mayor les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Arqueología de la Arqueología de Leonardo López Luján. Para comentar este trabajo contamos con la presencia de distinguidas personalidades. Ellos son el doctor Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo Enrique Vela, la maestra Patricia Ledesma Bouchan y el autor, el doctor Leonardo López Luján. Muchas gracias por su presencia. Cedo la palabra al arqueólogo Enrique Vela. Bueno, buenas tardes. Yo pedí ser el primero por cuestiones de comodidad, porque luego cuando ya hablaron todos, cuando me toca a mí, ya no tengo nada que decir. Entonces, para no abundar en la fama de que no tengo nada que decir, pedí ser el primero, y además porque pues, somos la casa editora y quisiera platicarles un poquito antes de arqueología mexicana y ya luego nos dedicaremos a elogiar al buen Leonardo, ¿no? Este año, como lo hemos dicho ya en varias de las presentaciones que hemos tenido de esto, cumplimos 25 años y no era la intención original, pero coincidió que con estos 25 años se hace la primera antología de textos de la revista y pues es como una especie de celebración para nosotros, ¿no? La antología de Leonardo es muy especial para la editorial, no solo porque es uno de nuestros autores más queridos, sino uno de los más constantes, uno de los que más nos apoya, y eso tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, le agradecemos mucho que muchas veces nos da materiales inéditos, otras veces incluso son investigaciones en curso, las que hemos recibido de parte de él, y bueno, nos parece muy justo que sea una de las primeras antologías. Es que no sé si vieron que me iba a caer y me asusté, por eso estoy hasta resoplando. Me bajé ese escalón solito. Entonces, ténganme paciencia, ahorita agarro el ritmo. Bueno, como les decía, llevamos 25 años, hemos publicado cerca de 2.500 artículos de muchos autores, algunos aquí en la mesa, otros entre el público, y hemos tratado cualquier cantidad de temas, todos diversos. Cuando uno piensa que esa cantidad de artículos, si alguien de nuestro público, que tenemos un público masivo, quisiera acercarse a un tema en particular, implicaría buscar en todas las revistas, tener nociones de qué es lo que va a buscar, y bueno, al final a ver si lo encuentra, ¿no? Porque muchas de las revistas están agotadas. No somos una revista que esté en los medios, que esté en la internet, que nos puedan encontrar con facilidad, porque no es la vocación de la revista. Y en ese sentido, hacer antologías era un anhelo que teníamos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta antología Leonardo la propuso, tenemos que decir eso. Nosotros no teníamos la inquietud, pero no lo habíamos echado a andar, y Leonardo, él solito, dijo, bueno, yo tengo esta cantidad de artículos, y creo que hay que juntarlos y presentarlos juntos y sería una buena antología, y nos convenció y aquí está, ¿no? La estamos presentando. Tengo que decir que la antología vale por sí sola por el tema, es un tema poco tratado en esos términos, a pesar de que es un tema muy importante, casi no hay trabajo sobre la historia de la arqueología en ese sentido, y ya por eso vale porque reúne materiales de casi 18 años ya. El primero es de 2001 y el último de 2017, ¿verdad? Y porque le paramos ahí, porque sacaste algo de Coyoacán y ya te decía yo que lo metiéramos y ya Leonardo ya dijo, bueno, ya basta, ¿no? Si no estuviéramos armándola todavía. Entonces, pero no solo son los temas, digo la recopilación de los artículos lo que vale, sino esta especie de curaduría que hizo Leonardo de sus artículos. Nadie mejor que él para saber cuál es el contenido, para entender la importancia que tienen los temas que ha estado presentando, y entonces nos propuso una estructura. Hay muchas formas de hacer antologías, podrían haberse puesto
en orden de aparición, por geografía, por cultura. Hay muchas maneras. Leonardo escogió una secuencia que es temporal y que a mí me parece que le da mucha coherencia a la antología, ¿no? Empieza desde la parte propiamente lo que le da título al libro, Arqueología de la Arqueología, hasta esta cosa de la... no termino de agarrar ahí, hasta esta cosa de la pirámide, de la base de la pirámide, o la señora de Chalma, que son ya estudios bastante recientes, ¿no? Yo no voy a hablar mucho de contenido, eso lo va a hacer Patti, lo va a hacer el maestro Eduardo. Nada más quiero comentarles que es un libro que vale mucho la pena por la manera en que cada uno de los artículos está construido. Son ejemplos, la arqueología no se hace de manera aislada. La arqueología, como toda ciencia social, depende del contexto, tiene una intención, depende de las técnicas disponibles, de los enfoques del momento, y yo creo que así deben analizarse cada uno de los trabajos arqueológicos. Leonardo lo hace. Leonardo, uno puede agarrar cualquiera de los 27 artículos que hay aquí, 23 de la revista, 4 de otras revistas que se añadieron a la antología, y ver que no es solo el trabajo arqueológico por sí, sino quién era quien lo estaba haciendo, en qué términos lo hacía, cuáles eran las condiciones del momento. O sea, una visión integral sobre la disciplina en 23 pequeños, en estas 23 entregas, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Yo creo que el libro debe ser un libro de texto para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para las nuevas escuelas, para las otras escuelas de arqueología, porque enseña cómo analizar cada trabajo, y cuando uno entiende cómo tiene que ver el trabajo de los demás, puede hacer el suyo propio mejor, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes méritos de esta antología. En la revista revisamos materiales de montones de gentes, o sea, son 2.500 artículos, no sé cuántos autores deben ser, 1.000, considerando que muchos hacen coautorías, y hemos visto textos de toda clase, bien escritos, mal escritos, regulares, claros, crípticos, y entonces pues ya le tenemos echado al ojo a todos los arqueólogos, ¿no? Entonces tenemos un criterio, tenemos un redactor, tiene 20 años con nosotros, y él ya ve los artículos y dice, este sí sabe escribir, este lee, este no lee. Y para mí es muy significativo cuando conoce a algún autor y le pregunta, ¿y tú qué lees? Tú lees, ¿verdad? Es lo primero que le dice, porque entonces yo ya sé que ese autor es uno de los que saben escribir, uno de los que tienen estilo. Y hace un par de semanas que presentamos la revista en un encuentro aquí, conoció el redactor a Leonardo, y lo primero que le dijo, ya en corto, fue, ¿tú por qué lees tanto? O sea, que estamos ante un autor con estilo, que nos cuesta muy poco trabajo editarlo. Ojalá todos nuestros autores fueran así. Lo que nos llega lo sacamos, y así ha sido desde el primer artículo que publicamos. Tengo que decirles que esta es una antología de arqueología, de historia de la arqueología, una historia de la ciencia, pero de Leonardo podríamos hacer otras antologías, podríamos hacer de sus trabajos en Templo Mayor, en Teotihuacán, o sea, todavía hay mucho que sacarle, ¿no?, al muchacho. Entonces, no quiero extenderme mucho porque están Patti y Eduardo, y ellos tendrán cosas más interesantes que decir. Nada más que sí toca elogiar a Leonardo, ¿no? Este es un trabajo de años de paciencia, de no perder el rumbo. Yo me acuerdo mucho cuando nos juntamos para ver los artículos de Dupé, que acabas de encontrar los materiales de la biblioteca, el cuadernito de Dupé, y que querías publicarlo para darlo a conocer porque estabas emocionado con ese asunto. Y bueno, luego cuando nos fue proponiendo otros artículos, yo decía, es que va a empezar a repetir, o sea, necesariamente tiene que repetir porque es el mismo tema, y de alguna manera son los mismos materiales. Pues aquí que no, cada uno tiene este hilo conductor, pero cada uno por sí solo habla, por sí solo dice cosas distintas, y al final de que terminamos de hacer la antología, yo tenía una duda. Era tal la cantidad de material que dije, bueno, es que alguna ilustración se tiene que repetir, las fotos tienen que estar,
otra vez repetidas, porque está hablando del mismo tema, y creo que hay dos, y hubo conciencia de que las íbamos a repetir. Entonces, es un trabajo que uno se acerca, lo ve, no termina de encontrarle, está lleno de cosas, de enseñanzas, de datos interesantes. De repente uno no cree que los arqueólogos sean así, pero pues, así son, ¿no? Pueden ser pillos, pueden ser apasionados de su trabajo. Todo lo que causa el patrimonio arqueológico, desde genuinas vocaciones nacionalistas, como vimos al principio, hasta los que nada más quieren hacer negocio con él, ¿no? Y incluso hay intrigas internacionales, hay por ahí una espía. Bueno, es una maravilla. Me encanta que con frecuencia encontramos el propio quehacer de Leonardo en estas pesquisas, como cuando se da cuenta de que faltan unos dibujos, o como en algún archivo de repente se encuentra algo inesperado. Y bueno, eso es lo que está dicho, porque hay que decir que tengo la fortuna de contar con la amistad de Leonardo, y a lo largo de estos años he oído cómo ha ido haciendo sus investigaciones, y es una maravilla, ¿no? Yo creo que harías otro volumen contando todos los detalles, porque aquí se va a lo concreto, ¿no? En alguna otra de las presentaciones decía que esto no nada más es una cosa de ciencia arqueológica, sino que se nota el gusto, porque hay una pasión por lo que se está contando, y hay artículos que incluso pueden verse como un cuento, o sea, se plantea que algo pasó y uno va esperando encontrar el desenlace, ¿no? Es un libro que hay que leer, los invito a leerlo, no lo traten de leer de un jalón, por favor. O sea, hay que disfrutarlo, es lo que podríamos llamar un auténtico libro de cabecera, que hay que leerlo, fijarse en todos los detalles, acudir al artículo de al lado para ver cómo este dato ya lo había dicho en otro contexto. Pues nada más es que hay que leerlo, y nada más quiero hacer énfasis en el artículo que le da nombre al libro, en la arqueología de la arqueología, muy afortunado, ya lo habíamos dicho también, porque por lo menos a mí es el lejano 2001, a instancias de Eduardo iniciamos una serie en la revista que es la historia de la arqueología en México, son varias entregas, y bueno, nos presentan el índice que viene más o menos con las épocas que conocemos, y Leonardo presenta esto de arqueología de la arqueología, y la primera reacción, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la historia de la arqueología propiamente, no? Porque no es fácil argumentar que lo que hacían los prehispánicos cuando iban y buscaban objetos es propiamente arqueología. Pues la argumentación es brillante, y yo creo que lo que demuestra ahí es que efectivamente hacían arqueología en la esencia en que se hace hoy en día, ¿no? Lo leí hace poco, lo leí hará un par de días otra vuelta para tener algo interesante que decir ahorita, y no puedo dejar de sentirme maravillado de la cantidad de datos que se ocupan y cómo se les integra, cómo se les saca jugo. Traes unas comparaciones ahí con civilizaciones de la antigüedad, con arqueólogos de hace muchos otros lados, que lo que nos hacen ver nada más es que la arqueología es un arte universal, ¿no? Y que es un muy gran gusto hacer la arqueología, más si se hace bien hecha. Y yo creo que esta es una muestra. Entonces, los invito a leerlos, vamos a ver qué dicen Pati y Eduardo, y bueno, pues eso, muchas gracias, felicidades. Toca el turno a la maestra Patricia Ledesma Rocha. Muchas gracias, Mitzi. Pues bienvenidos al Museo del Templo Mayor. Les agradecemos mucho que estén hoy con nosotros en este viernes por la tarde. El profesor Matos tenía sus serias sospechas de que podríamos contar con un quórum nutrido, y me da mucho gusto que haya sido justo lo contrario. Decidimos hacer este ciclo de presentaciones de libros porque ustedes saben que el año pasado, por cuestiones ajenas al instituto, al país y a la ciudad en general, pues hubo muchos eventos que se tuvieron que suspender, entre ellos la Feria del Libro del Museo de Antropología, que es donde usualmente se presentan las novedades editoriales del instituto en casa. Este libro ya fue presentado en otros lugares, pero decidimos que sí tenía que ser
con el que abriéramos este ciclo, que también enmarca o está enmarcado por la celebración de los 40 años del proyecto arqueológico y los 30 del año pasado, que tiene que ver también con la exposición temporal. Siendo este el motivo, decidimos elegir los libros que se produjeron el año pasado para presentarlos. Abrimos con el del doctor Leonardo López Luján, seguimos con el de Jimena el próximo viernes, el siguiente viene Ángel González, que nos hizo el favor, él está estudiando en Los Ángeles, y va a venir a México exclusivamente a presentar el libro. Seguimos con el catálogo de la exposición y cerramos con otro de los grandes, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que nos presentará la historia de la arqueología del México antiguo. Ojalá nos puedan acompañar a todos. Ya lo dijo Enrique Vela, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Arqueología mexicana es un clásico ya de todos los mexicanos, no solo entre los científicos, sino también entre el público en general. Entonces hay que agradecerle mucho que haya estado con nosotros, nos ha apoyado mucho en los eventos que hemos realizado aquí en el museo, y creo que hacemos bastante buen equipo, en particular porque, como bien lo indicó, dos de los investigadores que tengo aquí a mi lado son de los más asiduos que nutren, autores que nutren la revista. Cuando me platicaron de la compilación antes de que saliera, yo dije por fin, porque muchos de los artículos de Leonardo salen en distintas publicaciones del instituto, y a pesar de que uno se puede acordar dónde leyó algo, como la revista de Arqueología Mexicana es tan fructífera, también no está tan fácil luego regresar a las propias lecturas. Entonces, que ellos nos hayan hecho el favor de reunirlos todos en un solo documento, a mí me pareció una idea genial, en particular porque yo doy clase justo de Historia de la Arqueología Mexicana y de Patrimonio y Legislación. Entonces, bueno, eso me ayuda mucho para las clases. Los textos son originales, son textos que el doctor ha trabajado de hace tiempo para acá, y que le ha impreso como su propio sello. Es muy bonito, yo lo platicaba con Enrique en otra presentación que hicimos en el Palacio de Minería, donde les comentaba que estaba muy contenta porque no estaba Leonardo y podía hablar bien de él, porque siempre me ve feo cuando hablo bien de él. Entonces, hoy no voy a hablar tan bien de él para que no me vea mal, pero creo que son textos muy cercanos a su autor. O sea, se nota que los disfrutó mucho, que son temas que él escoge, que son caros a su forma de ser. Se nota cómo disfruta escribiéndolos, nos transmite cierta emoción cuando los lee, incluso algunas notas que hace, incluso opiniones personales que por ahí se le escapan en algunos de los textos, y entonces eso se transmite, cosa que se agradece mucho. También, obviamente todos sabemos que Leonardo López Luján es un investigador que está súper bien formado desde hace mucho tiempo, pero logramos ver a través del desarrollo de los textos cómo también afina sus propias herramientas. Entonces, los últimos textos, que ya son de 2014 para acá, tienen así una perfección un poquito más refinada que se disfruta mucho, y como les digo, es un texto que compila el texto de muchos años de trabajo, cosa que hay que agradecerles. Obviamente, Arqueología Mexicana es distinción de unas imágenes exquisitas, que es una cuestión que a veces en las publicaciones científicas no se tiene tantos, no tenemos el lujo de tener las imágenes a color con esa calidad tan característica de Arqueología Mexicana, y que también hablan de la vocación de Leonardo como docente. Cuando uno da clase, se esfuerza por permitirle a los alumnos que comprendan las cosas, y la mayoría somos visuales, entonces a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, se nota claramente cuando se requiere el refuerzo de una imagen, y eso Arqueología Mexicana lo hace maravillosamente. Entonces, la vocación del docente de Leonardo con la vocación de Arqueología Mexicana, por ser tan gráficamente disfrutable, es una combinación de éxito. Por supuesto, hay textos que solamente alguien como Leonardo López Luján nos podría presentar. ¿Por qué? Porque nos hablan de un investigador que se sumerge, como arqueólogo se sumerge en terrenos poco transitados por nosotros, que son los archivos históricos, las bibliotecas. Igual se mete a alguna biblioteca de algún museo, como algunos archivos perdidos por ahí en una universidad, europeos, norteamericanos. Y no solo eso, sino que también se da la tarea de rastrear y de entrevistar a otras personas, y de trabajar en coautoría con autores y científicos que no siempre están a la disposición de nosotros.
para traernos acá a México el resultado de investigaciones tan bonitas como la propuesta de la base de la Estatua de la Libertad que viene acá, ¿no? O la historia de la Dama de Chalma, que es con el que cierra este texto y creo que es uno de los mejores. Pues los textos hablan de sitios, de piezas, de momentos históricos, de personajes, de espías, de diplomáticos. Es un texto que nos salpica. Obviamente es innegable la comparación que se haga de este texto con otros de historia de la arqueología de otros autores. Tenemos también el texto del profesor Matos, pero creo que no son más que contraponerse, se complementan. Lo que hace este texto es como salpicarnos de ciertos eventos que le dan forma y le dan humanidad a esa historia que a veces nos parece tan lejana. Leonardo está hablando del siglo XIX para atrás en la mayor parte de los textos, y a pesar de que han pasado tantos años logra cautivarnos y mostrarnos esta parte humana que siempre está formando parte de la historia. A veces los derroteros de la historia no son estas grandes estructuras que el ser humano no puede cambiar, sino que tienen que ver con las voluntades humanas, y eso es lo que le da cierto camino. Y gracias a eso entendemos por qué hay cosas como están actualmente en la arqueología mexicana. Entonces, es un texto que complementa muy bien, son como estas pinceladas impresionistas que nos dejan ver ya a cierta distancia un cuadro mucho más grande y que nos permiten entender precisamente cómo es que llegamos hasta acá en la historia de la arqueología mexicana. Pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Le toca al doctor Eduardo Matos Moctezuma, que seguramente nos dará muchas cosas divertidas que contar. Gracias. Bueno, como ya lo dijo Patti, a continuación toca el turno al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Gracias. Bueno, pues qué placer estar aquí, pero además en un momento tan interesante como es presentar un libro. Todo comenzó cuando nació Leonardo López, no me voy a ir tan lejos, sino comentarles que el libro ha sido presentado también en la FIL de Guadalajara el año pasado, en Minería, como se comentó, y hoy aquí. Entonces, creo que estas presentaciones son muy importantes porque impulsan, o por lo menos eso pretendemos, el interés por el libro que se presenta. Y el libro que se presenta hoy, pues es muy importante. Primero, y esto lo he repetido en varias presentaciones cuando lo amerita que se mencione lo que voy a mencionar, y es que haya un libro con un buen tema. En este caso, el tema es apasionante. La historia de la arqueología de la arqueología, como él lo tituló, ¿verdad? Todas las vicisitudes que ocurrieron, ya se dijo aquí, ¿no? Es de una variedad enorme el contenido de este libro. Esos 27 artículos, de los cuales 24 fueron publicados originalmente en Arqueología Mexicana, nos dan un panorama impresionante de lo que es nuestra disciplina, con una cantidad de variantes, de temas, digamos, de la manera en que se trata, pero todos ellos con un común denominador: la meticulosidad con la que Leonardo hace estos escritos, ¿no? También ya se mencionó, pero vale la pena poner énfasis en eso. De repente aparece buscando en Francia, en no sé qué lugar, ¿verdad?, un papel que él sabe o le han dicho que anda por ahí, va, busca, hurga, hasta que lo encuentra. Que eso, yo los busco y no los encuentro, pero es que él sí le pone ganas al asunto, y de repente en la biblioteca, no sé qué, de Londres, aparece el dato tal, el hombre se apasiona y empieza a escribir sobre X tema. Entonces ustedes van a poder ver ahí una variedad tremenda de temas, y otro de los ingredientes de los que yo menciono, aparte de un buen tema, que como queda dicho, pues el de la historia de la arqueología lo es que esté muy bien ilustrado. Y ahí también viene realmente un acopio de información gráfica
de todo tipo, fotos antiguas, planos, en fin. Realmente es impresionante la cantidad de material que se puede observar en el libro. Cada uno de los temas tiene, digamos, su individualidad, su contenido gráfico, etcétera, que realmente hace que uno goce el libro, ¿no? El tercero, que haya una editorial que esté dispuesta a publicar, porque no es fácil, ¿no? Y aquí, Arqueología Mexicana, la editorial Raíces, en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología, ha hecho una revista en la cual por lo menos 23 de los artículos publicados vienen de los diversos números de Arqueología Mexicana, ¿no? Entonces, una editorial que se avienta, digamos, a editar esto, es también de agradecer, por varias razones, ¿no? Como se mencionó, muchos de los artículos obviamente están dispersos en diversas, la mayoría en Arqueología Mexicana, pero otros de otras publicaciones. Compilarlos y hacer un tomo, con eso facilita al estudiante, al especialista, al público general que tenga interés en estos temas, a tener reunido ahí, en un formato accesible, ¿verdad?, todo el compendio de los trabajos que, en este caso, ha elaborado Leonardo López Luján. Entonces, estos tres ingredientes se reúnen perfectamente en el libro que hoy presentamos. Pero hay algo más. Si ustedes abren el libro, por ahí en las primeritas páginas, tiene una foto chiquita. Es de Leonardo chiquito, cuando tenía 15 años, 14. Confiesa. 16 años. Está sentado frente a la ofrenda que se está excavando al interior del adoratorio B, el adoratorio que está al norte del Templo Mayor, ¿verdad? Y está allí con Tomás Cruz, que es uno de los trabajadores más antiguos del proyecto Templo Mayor. Entonces, ahí está Tomás con él, ¿verdad? Está Tomás midiendo y Leonardo sentadito tomando notas, 16 años. Tenía yo que meterlo a escondidas del Consejo de Arqueología porque si no me lo iban a vetar. ¿Cómo estás metiendo? Iba en secundaria, ¿qué ibas tú a prepa? Bueno, entonces, no, tienen que ser arqueólogos, ¿no? Y tienen razón. Sí, esto es una profesión en la cual tiene que haber eso, profesionalidad. Entonces yo, rompiendo ese código, metía a Leonardo para que estuviera, bueno, ya también he comentado en algunas otras cosas que he presentado de quien me daba los informes mejores semana a semana, a máquina, todavía la computadora no era, me los daba a máquina, ¿verdad? Sin faltas de ortografía, que esto es importantísimo, jóvenes, era Leonardo. En cambio, algunos colegas, ya más formados, etcétera, traían a veces algunas faltas de ortografía, ¿verdad? Que nada más les cuento rápidamente que un día, uno de estos colegas, ¿verdad?, estábamos reunidos y dice: profesor, aclárenme una cosa que estoy haciendo mi informe. Columna, ¿se escribe con B grande o con B chica? Columna. Le digo, con B chica. Pero es real, es cierto. Leonardo fue testigo, o sea, no es mentira, ¿no? Bueno, entonces, el hecho pues es que lo que yo quiero decir es que Leonardo, ahora sí que nació en el Templo Mayor, que me perdone Marta, nació de ella, pero vaya, arqueológicamente nació aquí. O sea, el Templo Mayor ha sido su casa desde que él comenzó, ¿no? Entonces esa foto que ustedes ven ahí, chiquita, ¿verdad?, en donde elogia pues también a Tomás, es muy interesante porque por un lado nos habla del espíritu de Leonardo, ¿verdad?, que reconoce en el trabajador, en el ayudante, ¿verdad?, esa labor que estas personas también realizan junto a uno, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Lástima
que así como no pone a Leonardo inicial, allí de 16 años, ¿verdad? Al final no nos pone lo que queda de Leonardo. Un foto al final, ya como está ahora. Bueno, entonces eso ya no nos lo da, prudentemente. Pero bueno, el hecho es que la introducción de este libro lo hace este muchacho, arqueólogo también, ¿verdad? Que Enrique Vela, que hace una breve, bonita introducción, ¿verdad? No como otros autores que entonces ellos hacen otro escrito casi como un libro para presentar al libro, no. Prudentemente plantea ahí esa situación y allí él menciona muy bien 3 aspectos que en lo personal me unen a la historia de la arqueología y a Leonardo López Luján. Las voy a explicar. En un momento dado se habla precisamente del curso de historia de la arqueología. No existía en la tabla de materias de la ENA, no existía la historia de la arqueología. Yo, por mi interés también en el tema, fui el que logré meter primero como optativa, después ya como obligatoria, la materia de historia de la arqueología. Ahí, ¿verdad? Otro aspecto también es el de el número 52 de la revista Arqueología Mexicana, que se me ocurrió plantearle a Mónica del Villar, que entonces era la editora, ¿verdad?, que hiciéramos varios números dedicados a la historia de la arqueología. Y entonces ya veía yo el interés de Leonardo en